¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional. Y vamos a ir a una tendencia que la tienen muchos países en el mundo. De hecho, Chile también la tiene, que es la tendencia a mostrar la fuerza militar a través de desfiles cada año. Y esto, por cierto, en los países que son más potentes y que tienen mucha más maquinaria bélica, bueno, es aparte de ser un acto que de alguna forma muestra a todos los potenciales adversarios que mejor tengan cuidado, es además un desfile, es un acto que forma parte de la estructura de ese país. Y se debía hacer el desfile, uno de los más importantes del mundo, de Rusia. Pero, y eso lo vamos a conversar con Raúl Soro hoy día, aparentemente Rusia dijo, hoy mejor que no, porque Ucrania está muy duro y los drones ucranianos ha sido difícil pararlo. Y uno dice, pero perdón, estamos hablando de Rusia, de la ex Unión Soviética, de los gigantescos, que está preocupado de los drones de Ucrania. Bueno, sí, y fíjate, todos los 8 de mayo, es decir, la Unión Soviética solía hacer un enorme desfile militar donde exponía todo su mejor armamento, y la razón es porque conmemora la victoria de la Gran Guerra Patria, es decir, la derrota del régimen nazi. Los nazis llegaron a las puertas de Moscú, sí, a pocos kilómetros. De hecho, en una visita que me tocó hacer, hay un monolito en que tú te miras desde el monolito y en el horizonte ves Moscú. Ese monolito lo construyeron los rusos para decir, hasta este punto llegaron las tropas nazis. Y sin embargo, en esa circunstancia, la Unión Soviética, encabezada por Stalin, hizo un enorme desfile militar con los nazis en las puertas de Moscú. Y sin embargo, hoy no se atreven o han dicho que van a disminuir el número de tropas y la exhibición de armas por temor a un ataque de drones. Oye, dime una cosa. Y mira, eso es como ha cambiado la guerra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y hay un monolito ahí también que dice dónde llegó Napoleón? No, Napoleón llegó a Moscú. Sí, pues Napoleón llegó a Moscú. Exacto. ¿Ah? Pero llegó, pero fue expulsado rápidamente. Y lo quemaron. Moscú ardió. Sí, ardió. Digamos, claro, y esa era la famosa estrategia rusa histórica de tierras arrasadas. Es decir, si los llegaban a conquistar, destruían todo. Y se hizo durante la Unión Soviética, donde se replegaban las tropas soviéticas, quemaban las cosechas, destruían las aldeas. No le dejaban nada al adversario. Exacto. Entonces, bueno, pero esto es notable, que cómo ha cambiado la guerra, y esto para mí es un signo de los tiempos, que Rusia hoy día, con el enorme poderío, Rusia es mucho más poderosa militarmente que Ucrania, y sin embargo Ucrania con estos pequeños aparatitos, los drones, estos avioncitos no tripulados, es capaz de poner en jaque un despliegue de fuerza en Moscú. Y esto realmente nos dice volúmenes de cómo son las guerras actuales, en que países con menor desarrollo tecnológico, con definitivamente menor proyección de poder como es Ucrania, puede complicar a un país, digamos, a una superpotencia. Tú eres experto en drones, has escrito y tienes libros de drones y todo eso. Viene un libro de drones. Viene un libro de drones. A ver, ¿qué características tienen estos drones para diferenciarse, por ejemplo, de lo que podía ser un bombardeo clásico, que también eran letales? Sí, digamos, claro, por supuesto que los bombarderos son letales. La diferencia es que los bombarderos, como son tripulados, tienden a volar a gran altura para que no los derriben. Es decir, los pilotos, es difícil decirle, oye, vuela a 200 metros, porque ahí pasan a ser blanco de la fusilería, por decir, de todo tipo de armas. Entonces, para protegerse, vuelan muy alto, y históricamente los bombardeos se practicaba lo que se denominó el bombardeo alfombra, es decir, tapizaban zonas enteras, y así fue durante la Segunda Guerra Mundial. Pasaban los bombarderos sobre las ciudades y dejaban caer las bombas por gravedad. Por gravedad, claro, pero
toneladas y toneladas, y muchas veces el mayor número de víctimas no era por la destrucción, digamos, por las explosiones, sino que por los incendios. Y los incendios consumían el oxígeno. Entonces, por ejemplo, la gente que estaba en los refugios, bueno, el incendio, el fuego absorbía el oxígeno y la gente se asfixiaba en los refugios. Es decir, que era, digamos, un efecto no buscado, pero que tenía esa consecuencia. Y esto se dio en muchas ciudades. De manera que con el dron, la diferencia, que el dron tú le puedes poner casi nombre y apellido al blanco. Es decir, quiero que el dron... La precisión. Exacto. Antes, digamos, las primeras armas que eran capaces de hacer esto fueron los misiles cruceros de Estados Unidos, que los podían lanzar desde un submarino a 1000 kilómetros de distancia. Y a mí me consta, porque estuve en Belgrado durante la guerra en la ex Yugoslavia, lo hicieron un misil crucero, entró por la ventana del ministerio, de un ministerio donde querían acabar con el ministro. Ellos sabían que no estaba allí, pero entró por la ventana de su despacho. O sea, ese es el nivel de precisión que tiene. Primero tienen un sistema de guía con memoria, pero además son guiados por satélite. De manera que son de un nivel de precisión brutal y, bueno, eso es terrorífico de un lado y alentador de otro, en la medida que disminuye o puede disminuir la cantidad de daño colateral, como el eufemismo que se usa en términos militares cuando quieren llegar a un blanco pero terminan matando una cantidad de civiles. Bueno, el dron lo que permite en muchos casos es esa precisión, pero se ha visto con los drones en Rusia y en Ucrania que terminan estrellándose contra edificios, Ahora, matando civiles. Dime una cosa, ¿el dron se ha convertido de alguna manera en una alternativa a la infantería? Es decir, porque tú tienes de repente países que tienen muchos millones de habitantes y tienen, por lo tanto, una cantidad de tropas enorme, y está toda esta lógica que la estamos viendo de nuevo sobre que las tropas caminen en territorio adversario para tomárselo, y por lo tanto esa lógica ha sido de alguna manera reemplazada por usar los drones para que no quede nada y tú puedas entrar tranquilamente sin necesidad de esperar que te van a atacar. No, los drones son un arma complementaria, es decir, todavía la infantería tiene que ocupar el territorio. Los drones son aviones o aparatos no tripulados, de manera que no pueden destruir, pueden recabar inteligencia, pero no pueden ejercer una ocupación. Ahora, por ejemplo, los que han hecho el mayor uso afuera de la guerra ruso-ucraniana, donde el dron ha pasado a ser el arma preferida de ambos bandos, que los usan decenas de millares por ambos lados, y los ucranianos han sido bastante ingeniosos y creativos en el desarrollo de nuevos drones, y le han causado muchas dificultades a Rusia. Bueno, que no hayan podido celebrar su gran parada, claro, que es una tradición, ya te dice hasta qué punto han puesto a Rusia en jaque con este tipo de armamento. Pero en general es como te digo, un arma complementaria que ayuda a la infantería y digamos, está repartida en todas las unidades, digo, las distintas armas utilizan los drones. Por ejemplo, la artillería solía contar con observadores, es decir, cuando tú tienes una batería de artilleros, disparan y tienen que saber dónde cayó el disparo. Entonces tenían observadores avanzados que observaban dónde estaba cayendo, digamos, los disparos y le iban corrigiendo el tiro, más a la derecha, un poquito menos, y así hasta que daban en el blanco. Bueno, esto hoy día, gracias a los drones, no necesita estos observadores avanzados, que era una misión súper riesgosa, porque tenías que infiltrarte prácticamente en territorio enemigo para poder observar. Bueno, ahora con drones tú puedes hacer un reconocimiento y ver exactamente dónde están los emplazamientos, y esto ha cambiado completamente la guerra. ¿Cómo? Que uno lo ve en la guerra ruso-ucraniana, todo se ha tenido que soterrar, es decir, todo se ha tenido que poner bajo tierra. Entonces, por ejemplo, los soldados se ha vuelto casi a la guerra de la Primera Guerra Mundial, en que
el grueso de las tropas no está en la superficie, están en trinchera, están en túnel. Oye, dime una cosa, a mí me sorprendió muchísimo revisando el otro día las situaciones que tienen que ver con los distintos países que están hoy día en zonas de conflicto. Me llamó muchísimo la atención que el país que tiene más armamento de este tipo no es Estados Unidos, sino que es Rusia. Y yo dije, a ver, hay que tener un stock de drones o de este tipo de implementos guardados todo el tiempo por si acaso, o se empiezan a fabricar a medida que se empiezan a deteriorar las relaciones y hay percepción de que pueden llegar, porque la lógica de guerra te dice lo primero que van a tratar de destruir los dos enemigos van a ser las fábricas de este tipo de drones o misiles que tiene el adversario. Sí, no, es una pregunta pero súper relevante la que tú planteas, porque el problema con los drones, la Unión Europea, por ejemplo, hace un par de años decidió generar un stock importante de drones. Pero ¿qué pasa? Que la renovación tecnológica, el avance tecnológico es tal y tan veloz que puede pasarte lo mismo que con las vacunas. Es decir, tú tienes un stock de vacunas, pero resulta que la epidemia, la enfermedad que quieres, muta. Y ya esas vacunas no te sirven para la última cepa de la infección. Y por lo tanto, todo ese stock tienes que botarlo. O finalmente, por algún motivo, la epidemia no tuvo, digamos, no se repandió como se imaginaba y todo cambia. Y justamente con los drones pasa lo mismo. Es decir, el desarrollo y la velocidad es tan increíble, digamos, cada 6 meses. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial, sí, que está avanzando, pero a una velocidad que cuesta seguirle el paso. Bueno, digamos, algo que es vigente hoy, en 2 años es digno de museo. Y por lo tanto, los europeos se quedaron con todos estos drones, la Unión Europea, que tienen poca relevancia con lo que existe hoy día. Por ejemplo, Ucrania tiene un modelo muy interesante a propósito de la fábrica, un modelo totalmente descentralizado, y han incentivado a muchas pequeñas empresas a que produzcan drones y están en contacto directo con los frentes de batalla y van modificando de acuerdo a las características que va, es decir, el dron dice, ¿y cómo te funciona? Mira, sí, pero tiene una aceleración insuficiente y eso lo hace blanco fácil. Entonces empiezan a trabajar con los motores para darle mayor aceleración y podríamos darle una mayor capacidad de carga, y cuando suelta el explosivo hemos visto que tiene dificultad, y así lo van modificando todo el tiempo, y eso es, digamos, algo extraordinariamente dinámico que no tiene nada que ver, por ejemplo, históricamente, con la producción de tanques que eran enormes plantas. Sí, esto es todo muy déjame preguntarte la pregunta que provoca tiritones. Bueno, ¿no hay drones nucleares? No, definitivamente no. No, porque, digamos, además, pero podrían haberlo. Digamos, no he sabido nunca de, digamos, nuclear en cuanto a cabezas nucleares, es decir, con una carga nuclear, perfectamente podrías instalarla en un dron, porque hay cargas nucleares que están en armas de artillería, es decir, armas nucleares tácticas, y tú podrías poner una cabeza nuclear en un dron perfectamente. Eso lo pueden hacer, pero no he sabido nunca que alguien lo haya experimentado o que tengan la intención de hacerlo. Porque, bueno, una vez que entras en ese camino, es difícil volver atrás. Sí, bueno, pero ya se entró en el camino de las bombas nucleares y tú tienes una cantidad de países bastante grande ya que tienen poder nuclear, que, no sé, que solamente lo ha usado un país hasta ahora, básicamente en una guerra, que fue Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, pero eventualmente bombas nucleares ya no es algo que sea inédito, está ahí.
Está ahí, pero nadie la ha usado y hay una buena razón por la que no la han Sí, usado. porque Si tú la usas, el otro también la también puede la usar. usa. De Bueno, manera que pero entonces, ¿cuál sentido tiene tenerla? Básicamente hacer esto que se llamaba detente en un momento dado. no, más bien es el MAD, Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada. Es decir, si tú me tocas, tú sabes con la chicha que te vas a curar. Básicamente tú dices, se creó un estado de miedo. Exactamente. Se fabricó un estado, una sensación de miedo si tú usas el arma en la que invertiste todos los millones de dólares y todos los millones de pesos o de rublos o de lo que sea para crearla. Bueno, pero no la puedes usar porque si no la usa el otro y si entonces se acaba todo. Bajo esa lógica, ¿para qué la creaste? Bueno, no asusta a nadie. Lo quieres como titular de diario, el empate del terror. El empate del terror. Y eso es. Eso es. Y están empatados y bien empatados porque... ¿Y qué pasa si un loquito que tenemos harto, un loquito dice, oye, si yo ataco primero, no alcanzan a prepararse bien y ya, pues, y si el que gana la delantera es el que va a ganar? No es así porque justamente a todos se les ha ocurrido esa idea. ¿Qué pasa si el otro se aviva y hace trampa? Bueno, por eso distribuyen las armas nucleares con distintas plataformas y hay algunas que están en silos para cohetes, otros que están montados sobre camiones que están circulando permanentemente. Tienen plataforma, claro. Los tienen en aviones y las más importantes quizás son las que están en submarinos, que son muy difíciles de detectar. Entonces, a estas tres emplazamientos nucleares, que son los silos, los camiones y los aviones, y los submarinos, perdón, se le llama la triada, es decir, tres sistemas distintos y que hacen pero muy, si no imposible, que un país pueda sorprender completamente al otro y aniquilarlo antes que el otro pueda reaccionar. Entonces siempre vas a tener, es decir, aunque le puedas causar un daño descomunal, el otro país te va a liquidar. Y Gorbachev siempre decía eso, es decir, no tiene sentido morderse la cola. Es decir, ¿qué saco yo con atacarte si al final yo igual te voy a destruir? Vamos a quedar en un empate en que los dos hemos vuelto a la edad de piedra. Es cierto eso, pero ahí aparece un problema comunicacional serio. ¿Con qué criterio eres capaz de amenazarme con tu armamento nuclear si es que no lo puedes usar? Con el solo hecho de tenerlo. Sí, bueno, y ya lo tenemos. Y okay, ya, yo también lo tengo listo. Y tú no lo vas a usar nunca y yo no lo voy a usar nunca. Entonces, bueno, esa es la diferencia, que si yo no lo tuviera y tú lo tienes, tú lo vas a usar. Bueno, pero por eso te digo, ¿cuál es la lógica? Es no de amenazar para que suceda algo, sino que para amenazar para que no suceda. Exacto. Y ese es el empate del terror. Y es el empate y que ha funcionado. Y que ningún país se ha atrevido, a pesar de que hay ya 8 países que tienen armas nucleares, ninguno se ha atrevido a usarla, y no digo atrevido, ninguno ha querido usarla, todos, digamos, tienen conciencia de lo que esto representa. Y además no son armas que, digamos, un dictador o un individuo pueda usar tan fácilmente. Es decir, en general, en los estados con cierta complejidad hay mecanismos, es decir, hay barrera. No basta, está esta película tan famosa de Stanley Kubrick, el Doctor Strangelove, ¿no? Sí. Bueno, y la película trata justamente de eso, de un comandante en una base aérea norteamericana que se vuelve loco y decide lanzar un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Y parte los aviones, y bueno, hay que ver la película. Es una película extraordinaria, donde aborda con una profundidad, y bueno, Stanley Kubrick, es decir, yo creo que es probablemente uno de los mejores directores de cine jamás. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, que lo dije en algún momento dado, es ¿cuánto tiempo tarda un misil balístico intercontinental en ir, por ejemplo, desde Washington a Moscú? Depende, puede ser de 15... 20 a 30 minutos. Sí. O sea, estamos hablando además por eso es que esto yo creo que mete cuco, es verdad, porque nunca siempre va a haber alguien que va a decir, oye,
20, 30 minutos, tiramos los misiles, ganamos 3, 4 minutos de ventaja antes de que los otros se preparen para todo, y eso ya ¡pah! Sí, Acaba pero todo. es como las tormentas no vienen desde cielos despejados. Uno ve cómo se acumulan las nubes, Sí, no, hay señales. hay viento, claro, y digamos, cuando hay señales también se toman precauciones y se activan sistemas de seguridad, y, es decir, todo cambia. Sí, el miedo que creo que se puede tener es que algo que es una amenaza, tú la puedes usar como amenaza para que no hagas nada, finalmente se transforme en pura palabra porque nadie lo va a usar porque si no se acaba todo. Y por lo tanto, ¿para qué las tenemos? Bueno, así hemos vivido los últimos 60 pues, años, no, pero exactamente así. Hasta que llegue un loquito, hasta que llegue un loquito que crea que gana primero. Es que no, ese loquito no ha aparecido por algo, no es casualidad. Es vidrio, no es madera, ¿eh? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Pero ¿no te deja a ti un poco nervioso el saber que hay ya una serie de países con disponibilidad nuclear? Las características psicológicas de los gobernantes como del resto de la población, del ser humano, bueno, no necesariamente es criteriosa todo el tiempo. Mira tú todas las cosas que han pasado en términos de guerras en la historia. Sí, vamos a hablar de eso cuando reseñe el libro. Han pasado cosas increíblemente brutales, pero bueno, justamente por eso tenemos la guerra contra Irán, porque Estados Unidos e Israel dicen, estos ayatolá, estos fanáticos religiosos, si llegan a tener un arma nuclear, se ponen en la hipótesis que tú planteas, y por su lado Irán dice, ¿por qué Israel y Estados Unidos pueden tener armas nucleares e intimidarnos a nosotros y nosotros no? Y así sucesivamente. Y el motivo principal de esta guerra que estamos viviendo en Irán es porque Irán tiene un desarrollo nuclear y la meta, digamos, el objetivo es impedir que Irán tenga esta capacidad. Ya, vamos a tu libro. A ver, ¿qué es lo que tenías que decir? Este es un libro increíble. Hay un concepto que muchos conocerán, el cine gore, G-O-R-E, gore, que en inglés significa sanguinario. Sanguinario, sí. Y esto es probablemente uno de los libros más sanguinarios y brutales que he leído. Muy bien escrito por David Toscana, El ejército ciego, de Alfaguara. ¿Qué es el ejército ciego? Bueno, fue un ejército de búlgaros que ingresaron a Turquía, más de 10.000 de ellos, y fueron capturados, derrotados por los turcos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los tomaron a todos, una vez que estaban prisioneros, y les sacaron los ojos, a todos, salvo uno de cada 100 soldados, lo dejaron tuerto. Para que avisara. Un ojo, para que guiara a los demás para volver a Bulgaria. Y es un libro muy bien escrito, con muchos antecedentes, y como digo, más sanguinario que esto. Ahora, difícil, el propósito... pero no en un sentido morboso, no en un sentido... Las películas gore normalmente son muy exageradas. De sádicos que mutilan a gente, normalmente tienen un contenido, muchas veces un contenido sexual, de sadismo. Ya, pero aquí esto es pero aquí hay dos cosas que son interesantísimas en ese sentido de la historia. ¿Por qué te dejan a algunos con un solo ojo? Porque necesitan que los lleven, porque todo el objetivo es demostrarle a las personas y con su familia, con su gente, con su casa cuando vuelvan, que mejor no se metan con nosotros, porque si no van a terminar así. Y para eso necesitan que, como tú muy bien dijiste, alguien los lleve de vuelta. Y esos son los mismos gallos que les dejan un ojo. Claro, los tuertos. O sea, pero debe ser de lo más sádico que creo que... Bueno, de la perspectiva que tú lo mires... Sí, exacto. Las guerras tienen dosis de este tipo de... Bueno, naturalmente de una crueldad total. Y bueno, tenemos en todas las guerras, o en muchas guerras, episodios semejantes de masacre, de incapacitar a sectores de la población. Pero este es un hecho real, histórico. Y bueno, en esa región, aquí estoy hablando de Bulgaria, había un personaje bastante conocido
que era Drácula. Y Drácula era su manera de matar a los adversarios era el empalamiento, Sí. es decir, clavarlos en una pica y dejarlos, y era toda una ciencia de los empaladores, cómo te clavaban en la pica y te dejaban agonizar durante días, es decir, que no atravesara ningún órgano vital para que tú murieras de dolor, y exacto. así te mantenían, te exhibían ¿Y públicamente. cómo pasa Drácula de eso al vampiro? Son dos historias separadas. Sí, son dos Dráculas. No, sí, el vampirismo, pero Drácula es un personaje histórico, Sí, claro. el conde Drácula, Conde Drácula. que, digamos, está exagerado, pero la base está en un hecho real. En cambio, el vampirismo es una invención literaria. Sí, pero acuérdate que el principal vampiro era Drácula. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí una vez más. Y interesante el libro. Está muy bien escrito, muy bien escrito. Y debe ser remecedor, sí, ¿no? ¿Ah? Debe ser remecedor, sí. Remecedor, pero está escrito sin sadismo, sin Ya. morbosidad. Está escrito con pasión. Es decir, digamos, en realidad el concepto del gore no le aplica plenamente porque el gore tiene, como género, tiene algo de morbosidad. Este no lo tiene. Ya. Y, digamos, cuenta además cómo se van integrando estas personas una vez que vuelven a su país, etcétera. Muchas gracias, Raúl Sor. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.